¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, el Señor los bendiga. Qué gusto nuevamente, qué gozo nuevamente poder estar aquí, pues delante de ustedes, ¿verdad? Delante del Señor principalmente y primeramente compartiendo una semana más acerca de la palabra de Dios. Qué gozo nuevamente el poder estar hablando acerca de las palabras, ahora ya de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Terminando ya el Antiguo Testamento hace 2 semanas, la semana pasada empezamos con la introducción del Nuevo Testamento y ahora sí introduciéndonos ya más en lo que son cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? En este caso los primeros 4 que son los Evangelios. Entonces, hermanos, pues vamos a ponernos todos atentos, vamos a estar todos ahí en casa reunidos como cada semana lo exhortamos, ¿verdad? Saque su libreta, saque su pluma, su Biblia, téngala ya a la mano, sí, siempre también lo decimos, tanto el pastor como un servidor, es algo que les pedimos, que tengan la Biblia ya a la mano, hermanos, para que estemos buscando las citas, para que estemos viendo toda la información que se nos da, ¿sí? Una de las ventajas, hermanos, que tenemos ahorita usando este medio, esta tecnología, pues es que podemos ir buscando las citas, pausando el video y buscando las citas que aparecen para que vayamos entendiendo un poco más el contexto de todo lo que se nos está explicando. Amén, hermanos. Entonces aprovechemos eso, aprovechemos que tenemos la oportunidad incluso de pausar para poder copiar las diapositivas, para poder completar nuestros apuntes, para poder subrayar, etcétera. Aprovechemos que tenemos esa oportunidad ahorita que estamos en casa y bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a darle al Señor gracias y a pedirle que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender su palabra. Amén. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche, Señor. Padre, porque nos permites una vez más estar aquí reunidos, Señor. Un martes más, Señor, una semana más, Padre, aprendiendo de tu palabra, Señor. Conociendo, Padre, de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, Padre, que tú seas con nosotros, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Santo, a entender, Señor, tu palabra, Señor. Tus evangelios, Señor, esas buenas nuevas, esas buenas noticias, Padre, que vinieron desde el cielo directamente hacia nosotros, Padre, para traernos luz, para traernos salvación, Padre, a nosotros, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, que nos ayudes a entenderlas, Padre, en esta noche, Señor, que abra nuestro entendimiento, Padre, y que nuestro corazón sea tierra fértil, en el cual caiga la semilla, Padre Santo, y podamos nosotros, Señor, ser, Padre, esa tierra, Señor, que produzca fruto al 100 por 1, con quienes están a nuestro alrededor, Padre, y también para ti, Señor, para entregarte lo mejor de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, ilumínanos, Padre, danos sabiduría, Padre, y que todo lo que hablemos hoy, Señor, todo lo que estudiemos hoy, venga de parte de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, por favor, Señor Jesucristo, recibe la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a comenzar nuestra lección número 11, ¿sí? En este martes 16 de febrero ya del año 2021, nuestra lección número 11. Como podemos ver aquí, pues es acerca de los evangelios, ¿sí? Estaremos hablando ya acerca de los 4 evangelios, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, y vamos a ver qué hay respecto a ellos. Amén, hermanos. Bien, vamos a comenzar. Y primeramente, pues explicar qué significa la palabra evangelio, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros, ya por el tiempo que tenemos de conocer del Señor o porque hemos estudiado, sabemos que la palabra evangelio es una palabra de origen griego que significa o se traduce como buenas noticias y como buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Entonces, los evangelios, ¿sí?, son esas buenas nuevas, son esas buenas noticias que después de 400 años, recordamos cuando vimos en el libro de Malaquías, en los profetas menores, el libro del profeta Malaquías, que después de él vinieron 400 años de silencio por parte del Señor, en donde no había palabra, no había revelación, no había ningún tipo de manifestación de parte del Espíritu de Dios o del Señor mismo sobre su pueblo o entre su pueblo, ¿sí? La gente, pues, volvió a la senda del pecado, ¿sí? Rompió el pacto, menospreciaron ellos el pacto que el Señor les había entregado, lo hicieron a un lado, siguieron a los dioses. Jerusalén fue destruida. Después de eso, cuando la reconstruyeron, volvieron a ser atacados, ¿sí? Pasaron muchas cosas, hermanos, en todo este tiempo. Fueron tomados como prisioneros por el imperio helenístico, después por el imperio romano. Entonces,
la nación de Israel, hermanos, estaba sometida, ¿sí? Una vez más, a causa del pecado, a causa de su desobediencia, de su rebeldía. Estaban nuevamente sometidos, estaban ahora bajo el yugo de un imperio todavía más poderoso, más fuerte, más grande, ¿sí? Más terrible que los que anteriormente los habían tomado, que era ahora el imperio romano. Entonces, para el pueblo de Israel, hermanos, no había alguna luz de esperanza, ¿sí? No había para ellos salvación, no veían por ningún lado la salvación, no veían por ningún lado una esperanza que dijera vamos a salir adelante, porque eran torturados, eran maltratados nuevamente, sí, ahora por otro imperio, ahora por otra nación extranjera, más lejana que las que anteriormente los habían esclavizado, sí, los habían conquistado, una nación que tuvo un imperio mucho más grande que los que anteriormente los habían conquistado, y pues estaban desconsolados, ¿sí? Lo que había en el pueblo de Israel era eso, era desconsuelo, era desesperación, tristeza, angustia. Imagínense todo lo peor que a una persona le puede pasar, pues así estaba el pueblo de Israel, ¿sí? Y si a eso le sumamos que no había revelación, que no había palabra por parte del Señor, pues la situación era todavía más crítica, ¿sí? Era más grave para ellos. Entonces, desde ese punto de vista, hermanos, el Evangelio es una buena noticia, son buenas nuevas. Ahora, estamos hablando de lo que políticamente, espiritualmente vivió una nación en particular hace más de 2000 años, hermanos. Pero trasladémoslo a nuestra vida, ¿sí? El Evangelio, los Evangelios, también son buenas noticias, hermanos, para nosotros, ¿sí? Son noticias acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Pues que Jesús vino a salvarnos, que Jesús, a pesar de nosotros no pertenecer a la promesa que Jehová hizo con Abraham, Él, por medio de su sacrificio, nos incluyó en esa promesa, en esa salvación, en esa bendición. Amén, hermanos. Entonces, esos son los evangelios, no solamente buenas noticias para un pueblo que espiritualmente, ya lo dijimos, estaba muerto, hermanos, que políticamente estaba sometido, que económicamente estaba muy presionado por el imperio romano, sino también para nosotros. Amén. Que sin el Señor Jesús estábamos igual, hermanos, perdidos en el pecado, en vicios, en maldad, en vanas maneras de vivir. Vivíamos para nosotros mismos, para satisfacer nuestras necesidades, para buscar lo que a nosotros nos complaciera, ¿sí? O quedar bien con las demás personas, pero no vivíamos, hermanos, para agradar a Dios. Entonces, el Evangelio, hermanos, para nosotros son esas buenas noticias de que hay esperanza, hermanos, hay vida eterna también para nosotros que no pertenecemos al linaje de Abraham. Amén. Entonces, esos son los Evangelios, son esas buenas noticias que vinieron a nuestra vida a refrescarla, a llenarla nuevamente de esperanza. Amén, hermanos. Es maravilloso lo que significa la palabra evangelio. Si es eso, es una buena noticia para una vida cansada, hermanos, para una vida triste, para una vida atribulada, para una vida afligida, para un corazón lleno de amargura, hermanos. Son buenas noticias para nosotros, para usted y para mí. Amén. Entonces, es una parte maravillosa, hermanos, porque es ver a nuestro Señor Jesucristo ahí, actuando, moviéndose, hablando, predicando, llorando, orando, ¿sí? Ayunando, todo a favor de nosotros. Amén. Bien, hablemos ahora de los evangelistas, ¿sí? Tenemos 4 libros, 4 evangelistas, cada uno con un autor distinto, cada uno con un autor de diferente origen, de diferente trasfondo, como son todos los que hemos visto en la Biblia, ¿sí? Los evangelistas son los escritores de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, cuyo propósito, fíjense, esto es bien importante, los evangelistas nunca quisieron escribir una biografía de Jesús, ¿sí? Cuánto medía, en qué año nació, qué día nació, en dónde nació, de qué color era la casa, cuántas ventanas tenía, cómo se llamaba el perro, cómo se llamaba su hermano, su hermana, su primo. Nunca quisieron hacer eso, si esa no fue la intención nunca de los evangelistas. Por el contrario, su intención fue hablar de sus obras, ¿sí? De sus enseñanzas, de sus milagros, de las sanidades que él hacía, de las señales, de los prodigios
que ellos vieron o que ellos escucharon que Jesús hizo, ¿sí? Entonces, un evangelio, hermanos, o un libro de estos cuatro, cada uno de estos 4 libros no es una biografía, ¿sí? No vamos a encontrar de qué color era la piel de Jesús, de qué color era su cabello, de qué color eran sus ojos, eran chicos, eran grandes, tenía barba, no tenía barba, tenía nariz aguileña, tenía nariz picuda, tenía nariz chata. Eso no lo vamos a encontrar, hermanos, porque eso no es relevante, eso no es lo que salva. Lo que salva son las enseñanzas, que creamos que Él tiene poder, hermanos, para hacer milagros, para hacer sanidades, para sanarnos, para salvarnos. Amén. Eso es lo que hicieron los evangelistas, ¿sí? Un enfoque totalmente testimonial, dirigido, bien importante, a la edificación de la iglesia, ¿sí? Nunca a hacerse famosos, nunca a ganar un cierto renombre a base de Jesús, ¿sí? A base de hacer una biografía de Jesús, como pasa hoy en día, por ejemplo. Cuando fallece alguna persona famosa, un actor, actriz, un cantante, un político o alguien que simplemente es famoso por haber inventado algo, fallece esa persona, hermanos, y se empiezan a escribir biografías de ellos, de ellas, ¿sí? ¿Para qué? Para dar a conocer su obra, de dónde era, su trasfondo, dónde nació, dónde estudió, con quién vivió, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hay quienes, hermanos, tienen sus biógrafos autorizados. O sea que la persona antes de morir le dice a otra persona, a un escritor, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi biógrafo. Nada más lo que tú escribas va a ser la biografía autorizada. ¿Sí? Pero los evangelios no son eso, ¿sí? Los evangelios no son una biografía autorizada de Jesús, son un relato testimonial de la obra de Jesús, ¿sí? De su ministerio aquí en la tierra. Amén, hermanos. Eso es un evangelio, eso es, o esa fue la labor del evangelista, hablar de la obra de Jesús. Amén. Y bueno, ahora vamos a los evangelios libro por libro. Son 4 libros, son libros más o menos extensos. Bueno, por ejemplo, el de Mateo y el de Lucas sí son un poquito más extensos. El de Juan y el de Marcos son más pequeños, pero igual de importantes los 4, ¿sí? Primero, el evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo, el más judío de los 4, ¿sí? De estos 4, 3 eran judíos, 1 no lo era. Mateo es el más judío de los 4 evangelios, ¿sí? Este evangelio, según la tradición, según los historiadores de la iglesia, los cronistas de los primeros tiempos de la iglesia, este evangelio fue escrito en el año 70 después de Cristo, alrededor del año 70 después de Cristo, es decir, casi 40 años después de que nuestro Señor Jesús ascendiera, ¿sí? Pero 40 años después de que iniciara su testimonio. Amén, hermanos. Entonces, pues fue un evangelio, digámoslo, por llamarlo así, ya tardío, en donde el apóstol Mateo, sí, uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles, de los 12 escogidos por Jesús, escribió, ¿sí? Mateo, fíjense, como ya lo mencionaba, fue uno de los 12 discípulos de Jesús y en su tratado, en su evangelio, se enfoca en demostrar la genealogía de Jesús, desde Jesús primeramente hasta David y luego de David hasta Abraham. Es decir, se enfoca en decir que Jesús, en demostrar históricamente con referencias, muchas referencias al Antiguo Testamento, ¿sí? A los profetas, a la Torá, de que Jesús es en quien se está cumpliendo la promesa que el Padre le dio a Abraham. ¿Sí? Este evangelio, hermanos, por ende, por lo que estamos explicando, este evangelio es el que más referencias tiene con el Antiguo Testamento. ¿Sí? Si hablamos un poquito del evangelista en sí, haciendo un paréntesis, Mateo era recaudador de impuestos. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? Era un cobrador de impuestos, era una persona pues de cierto poder, ¿sí? De cierta influencia en la sociedad. Era una persona, hermanos, que era un marginado social, no por falta de dinero, no por enfermedad, no por ser
una viuda, por ser un huérfano, ¿sí? No por ser un leproso. Él era un marginado, hermanos, por su oficio, por su trabajo, ¿sí? Su profesión, lo hacía que las demás personas no lo quisieran. O sea, estaba ahí, lo conocían, sabían quién era y qué hacía, pero no lo aceptaban, hermanos. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos, como lo era Mateo, los recaudadores, trabajaban directamente para el Imperio Romano. El Imperio Romano, como era tan extenso, como lo dijimos hace un momento, como era tan grande, lo que pasaba es que pues no podía tener gente de Roma en todos lados, o la misma gente de Roma pues no se quería ir para todos lados, ¿sí? No se quería ir tan lejos de Roma a trabajar para el imperio. Entonces el Imperio Romano, en ciertas partes, hermanos, casi en todos lados donde conquistaban, llegaban, peleaban, derrotaban al gobierno que estaba ahí, al rey, al monarca, al emperador que estuviera, lo derrotaban, en ocasiones lo mataban. Si aceptaba aliarse con ellos, si aceptaba ser su súbdito, lo dejaban vivo, ¿sí? Al gobernante. Y luego, ¿qué pasaba? Pues que la misma gente, el mismo órgano de gobierno de ese país, de esa nación, seguía trabajando, pero ahora trabajaban para Roma, no para el país que era antes. Pues eso pasó aquí, hermanos, ¿sí? Mateo trabajaba para Roma, pero los cobradores de impuestos, los recaudadores, tenían esa fama de que robaban, ¿sí? Le quitaban a la gente. O sea, si tenían, por ejemplo, si les tenían que cobrar una moneda por cada oveja que tuvieran, pues ellos le cobraban 1.5, ¿sí? 1.5 medidas de plata, por ejemplo, 1 onza y media. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que le pagaban a Roma lo que le correspondía y ellos se quedaban con otra ganancia. Siempre lo hacían así, o la mayoría de las veces lo hacían así, ¿sí? Si la gente no tenía dinero para pagar, si no tenía plata, no tenían monedas para pagar, pues con tierras, con ganado, con animales, con grano, con frutos, etcétera, ¿sí? Pero eran los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran personas muy ricas, pero también muy injustas en su trato con las personas. Entonces Mateo, hermanos, por la gracia del Señor, sufrió una transformación radical, si la queremos ver así, ¿sí? Porque pasó de ser esa persona corrupta, ese publicano deshonesto, a ser alguien que escribió acerca de su maestro, a ser alguien que dedicó parte de su vida, parte de su obra y de su tiempo a demostrar que Jesús es el Mesías, ¿sí? Que Jesús es descendiente de David, descendiente de Abraham, que en él se han cumplido todas las promesas y se van a cumplir las que aún faltan, que están escritas en el Antiguo Testamento. Entonces, por ende, hermanos, este evangelio es el que más referencias tiene hacia los profetas y los libros del Antiguo Testamento. Miren, por ejemplo, miren, simplemente en el capítulo 1, si usted abre su Biblia, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, pues empieza a hablar de la genealogía, ¿verdad? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿sí? 2 puntos muy importantes. ¿Por qué él se enfoca en David y en Abraham? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se enfoca en estas 2 personas? Bueno, primeramente, Abraham, ¿sí? Con quien el Señor, con quien Jehová, hizo pacto, con quien Jehová acordó que por medio de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra y que iba a tener una descendencia incontable, innumerable, ¿sí? Ahí viene la primera parte de por qué Mateo se enfoca en Abraham, porque por esa promesa de que por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y no fue por Abraham en sí, ¿sí? Porque ni siquiera las naciones que son hijos suyos, descendientes suyos, se ponen de acuerdo, entre ellos se pelean, entre ellos se matan desde hace miles de años, ¿sí? Pero esa parte de que todas las naciones serán bendecidas en ti, por medio de ti, se cumple en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque sabemos que la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que Él nos da, es para todos, ¿sí? Ahí dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, dice que no importa griego, romano, no importa si es judío, no importa nada. El que tenga fe, el que reconozca a Jesús como su Señor, como su Salvador, ese será salvo. Amén. Eso por un lado.
por la parte de David, vemos, por ejemplo, ahí en el segundo libro de Samuel, vamos tantito para allá, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, cuando David tiene la intención en su corazón de construirle una casa a Jehová, el Señor le dice que no, que pues, Él no le va a construir ninguna casa, ¿sí? O sea, David al Señor. Miren, ahí hace un pacto el Señor con David, Jehová con David, acerca de que su trono va a permanecer eternamente, ¿sí? Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, miren, en el versículo 6 en adelante, dice, ciertamente, esto es a palabra del Señor, ¿sí? De Jehová, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, estaba hablando el Señor con Natán, el profeta Natán, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Fíjense lo que dice a continuación. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y aquí viene, ¿sí? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Si nos adelantamos al versículo 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén, hermanos. Entonces ahí está la promesa de parte del Padre, ¿sí? De Dios Padre, hacia con David, aquí estamos ya hablando de David, de que su linaje, hermanos, iba a ser eterno, ¿sí? Que será eterno, que siempre habrá alguien de su casa en una posición de poder gobernando sobre Israel, sobre la nación de Israel. Entonces, ahí vemos nosotros cómo el Señor cumple su promesa, o es por eso, mejor dicho, que Mateo hace énfasis en que Jesús dice, ¿sí? Jesucristo, hijo de David, o sea, ese descendiente de la promesa, del pacto que hizo el Padre con David, ese descendiente que va a seguir en el trono, que va a seguir reinando sobre Israel, y luego hijo de Abraham, ese descendiente por medio del cual serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Es por eso que Mateo hace énfasis tanto en David como en Abraham, porque son las personas con quienes el Señor hizo un pacto para bendecir a las naciones, primeramente, y luego para establecer un reino eterno, ¿sí? Y sabemos que el Mesías, pues, sería un descendiente de David. Es por eso que Mateo hace, por ejemplo, ahí ese énfasis. Por ejemplo, aquí desde el capítulo 1 vemos bastantes citas, ¿sí? Vemos referencias, por ejemplo, al libro de Segunda de Reyes, de Segunda de Crónicas, de Jeremías, de Isaías, etcétera, hermanos. Son incontables todas las referencias que hay a libros del Antiguo Testamento, ¿sí? De Miqueas, etcétera. Aquí vemos bastantes referencias, hermanos. Entonces, eso es ¿por qué? Porque Mateo, como un judío, entendiendo cómo pensaban los judíos, ¿sí? Quería demostrarles que realmente Jesús era esa persona, ese Mesías, ese Salvador prometido para ellos. Amén.
Entonces, el libro de Mateo, aquí por ejemplo el de Mateo y el de Lucas, tienen esa particularidad de que están o fueron muy bien escritos, ¿sí? De una manera, digámoslo así, más profesional. ¿Por qué? Pues porque Mateo, como recaudador de impuestos, ¿sí? Como publicano, era una persona preparada, una persona que tenía pues cierta preparación, ¿sí? No era un pescador como Pedro, por ejemplo, sin menospreciar, ¿sí? A Pedro, al apóstol, o como Juan, por ejemplo, que también era un pescador, no, sin menospreciarlos a ellos, pero Mateo tenía un poco más de preparación, entonces digamos que su libro fue escrito de manera más profesional, junto con el de Lucas. Ahora, aquí repetimos esto, sí vamos a reiterar esta información, que la principal ocupación de Mateo fue la de comprobar que Jesús es el Mesías anunciado, y el libro se divide de la siguiente manera. Primeramente, anunciando la llegada de Jesús, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 11. Luego, ministerio del Mesías en Galilea y Judea, capítulo 4, versículo 12, es decir, a la continuación de aquí, hasta el 20:34, ¿sí? Es lo que decíamos la semana pasada. El grueso del contenido de los evangelios se basa en esto, hermanos, en el ministerio de Jesús. Fíjense, aquí son 16 capítulos. De los 25 que tiene, 16, más de la mitad, mucho más de la mitad, están destinados únicamente a hablar acerca del ministerio del Mesías. ¿A qué? Pues a sus enseñanzas, a sus parábolas, a los milagros, a las sanidades, a la confrontación que tenía con los líderes religiosos, ¿sí? A cómo ayudaba a la gente, cómo demostraba el amor de Dios hacia la gente, cómo anunciaba la venida del reino, cómo se acercaba con todos aquellos rechazados. Mateo es uno de ellos, a quien la gente no quería, así como él iba con leprosos, con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, con los que estaban excluidos allá lejos de toda la sociedad, como ahí estaba el Señor Jesús. Y así lo vamos a ver en todos los evangelios, hermanos, como gran parte, en los 3 primeros, como gran parte de su contenido se refiere a esto, ¿sí? Después viene el pueblo rechaza a Jesús, capítulos del 21 al 23, y la última semana, ¿sí? La semana conocida como la Pasión de Jesús, capítulos 24 y 25, con pasajes proféticos aquí, por ejemplo, el capítulo 24, pues uno de los conocidos, ¿sí? De las señales antes del fin, que están aquí en el Evangelio de Mateo. Amén. Entonces, este es el Evangelio de Mateo, ¿sí? Un evangelio hecho por un judío, escrito, dirigido para judíos. Eso no significa que nosotros no lo vayamos a entender cuando lo leamos. Para nada, hermanos. Con la revelación del Espíritu Santo lo vamos a entender, y al contrario, nos vamos a sorprender de las referencias que hace Mateo con el Antiguo Testamento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en sus Biblias, en muchas de ellas, o en muchas de nuestras Biblias, no se alcanza a ver, hermanos, pero tiene aquí, por ejemplo, unos versículos pequeños con letras itálicas, es decir, cursivas, ladeadas, ¿sí? Debajo de los versículos. Hay Biblias que los tienen aquí en medio, ¿sí? O hay Biblias que los tienen acá abajo. Pues esas son las referencias, hermanos. Es decir, ¿en qué parte, por ejemplo, del libro del profeta Miqueas se nos anuncia que en Belén es donde Jesús iba a nacer, ¿sí? O en qué parte, por ejemplo, déjeme ver acá, otra profecía que esté, de Isaías, por ejemplo, se nos dice que Jesús iba a vivir en Nazaret, que ahí iba a habitar. Son todas las referencias que tiene el libro de Mateo hacia el Antiguo Testamento, y en nuestras Biblias así las podemos encontrar. Amén. Entonces, un evangelio muy interesante, al igual que los otros 3, y pues nuevamente la invitación, hermanos, a que lo leamos, y que si nos es posible ir haciendo las referencias para que vayamos viendo la gran cantidad de contenido que tiene este evangelio respecto del Antiguo Testamento. Amén. Por eso decíamos, hermanos, la semana pasada, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se confirman todas las palabras que fueron dichas en el Antiguo, ¿sí? En el Nuevo se cumplen. El Señor Jesús las cumplió, muchas de ellas, y las que no se han cumplido son las que están
por cumplirse. Amén. Como lo que leíamos precisamente en el profeta Miqueas, lo que hemos leído en Zacarías, en Malaquías, etcétera, hermanos. Todas esas que no se han cumplido, como el hecho de que el Señor va a regresar sobre el monte de los olivos, que va a partir el monte, que va a derrotar a sus enemigos. Sabemos que eso no ha sucedido, pero que va a venir, ¿sí? Dentro de unos años, que el Señor no nos permita estar aquí cuando eso suceda, sino que nosotros estemos ya con Él. Amén, hermanos. Este es primeramente el Evangelio de Mateo. Luego viene el Evangelio de Marcos. Fíjense, el Evangelio de Marcos, por muchos autores, por la mayoría, prácticamente todos están de acuerdo en que fue el primero en escribirse de los 4 evangelios. Se data más o menos entre el año 45 y 50 después de Cristo. Es cuando, según los estudios, según la tradición oral, ¿sí?, según los conocimientos de los historiadores de la primera iglesia, fue cuando se escribió el libro del evangelista Marcos, ¿sí?, el libro del Evangelio de Marcos. Entonces esto, hermanos, sirvió como base, ¿sí? Hay muchos versículos, hay muchas palabras, hermanos, hay muchas enseñanzas que se repiten de Marcos en Mateo y en Lucas. Entonces esto ha llevado a los estudiosos a decir, a concluir que este evangelio, hermanos, sirvió como base para Mateo y para Lucas. Es decir, ellos, en base a lo que Marcos ya había escrito, lo utilizaron para escribir lo que ellos habían escuchado de Jesús. Amén. Y es lo que decíamos la semana pasada, cómo se formó el Nuevo Testamento, pues así, hermanos, ¿sí? De hecho, Marcos para muchos también es el primer libro que se escribió de todo el Antiguo Testamento. No nada más de los Evangelios, sino de todo el Antiguo Testamento, el libro del Nuevo Testamento, hermanos, perdón. Es el libro más antiguo de todo el Nuevo Testamento, el primero que se escribió. Y es lo que decíamos, así es como se fue formando, ¿sí? Mateo lo toma como referencia, lo usa, y él, en base a lo que él vio siendo un discípulo de Jesús, lo amplía, en base a sus conocimientos de las antiguas escrituras, lo amplía, ¿sí? Lucas de la misma manera, en base a lo que escuchó de haber convivido, ¿sí?, con los discípulos, con los habitantes, con los miembros de la primera iglesia que estuvieron con Jesús en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea, amplía la información que Marcos dejó escrita, ¿sí? Ahora, literariamente hablando, ¿sí?, respecto a su escritura, respecto a su estructura, a su conformación escrita, es el más simple, ¿sí? Podríamos decir inclusive que es burdo, porque Marcos no entra en detalles, ¿sí? Fíjense esta expresión que tenemos aquí, es casi como si un niño estuviera contando la historia, ¿sí? Marcos no es rebuscado, Marcos no es refinado, no busca hacer un texto bonito, no busca hacer un texto que tenga métrica, que esté perfectamente bien alineado, no, hermanos. Marcos, de hecho, no entra tanto en los detalles como lo hacen los demás evangelistas. Es un evangelio directo, ¿sí? Es un evangelio sencillo. Es un evangelio, hermanos, que es muy fácil o es más fácil de leer, ¿sí?, precisamente por cómo fue escrito, de una manera sencilla, ¿sí? Entonces es el más pequeño también de los 4 y el que sirvió de base para otros 2. Ahora, ¿por qué era así el evangelio de Marcos? ¿Y quién era Marcos? ¿Por qué Marcos escribió de esta manera? Bueno, aquí ponemos un poquito acerca de él. Marcos, hermanos, era un escriba, era un ayudante, un servidor del apóstol Pedro, pero también fue compañero de Pablo, ¿sí? Entonces se considera que Pedro, el apóstol Pedro, fue quien le contó a Marcos acerca del ministerio de Jesús. O sea que Pedro, un testigo ocular, una de las personas más cercanas al Señor Jesús, ¿sí?, su mano derecha o su mano izquierda, como lo queramos ver, pero una persona muy importante, ¿sí?, del círculo interno de Jesús, fue quien le contó a Marcos, porque de hecho Marcos es quien se reconoce también históricamente como el escritor de las cartas de Pedro. Es decir, Pedro fue el que recibió la inspiración, pero Marcos fue el que escribió,
¿sí? Pues aquí, hermanos, no es que haya sido lo mismo, es que Pedro haya recibido la inspiración y Marcos haya escrito, no, sino que Marcos, en base a lo que Pedro le dijo, en lo que Pedro platicaba con él, entonces en base a eso Marcos escribió por sí mismo, con ayuda del Espíritu Santo, obviamente con la revelación e inspiración del Espíritu Santo, el Evangelio, ¿sí? Entonces, en el Evangelio de Marcos, hermanos, podríamos estar leyendo, podemos ver las palabras del apóstol Pedro, casi podemos ver la forma en la que Pedro hubiera escrito un evangelio, que tal vez lo hizo, hermanos, pero por las medidas del canon, pues no está incluido, pero no dudemos que Pedro también haya escrito acerca del ministerio de su Señor Jesús, a quien tanto amaba, ¿sí? Entonces, al ser Pedro, como ya muchos lo sabemos, una persona simple, una persona burda, tal vez, en su manera de ser, en su manera de expresarse, pues es por eso que así le contó la historia a Marcos y es por eso que Marcos así le escribió. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién era este Marcos? Pues fue un personaje muy importante, hermanos, dentro de la primera iglesia. Era sobrino de Bernabé. Recordemos aquella rencilla que tuvieron el apóstol Pablo y Bernabé a causa de Marcos, ¿sí? Porque Marcos se quiso regresar a su casa cuando ya estaban encaminados, cuando ya estaban embarcados, cuando ya iban rumbo al primer viaje misionero de Pablo. Marcos se quiso regresar a su casa, prefirió regresarse. Entonces Bernabé, pues al ser su pariente, al ser su tío, le pidió a Pablo pues que se regresaran. Pablo dijo que no se iba a regresar, que él iba a continuar, que si Marcos no estaba listo, pues que se fuera, pero que él no se iba a regresar. Entonces hubo esa rencilla entre Bernabé y Pablo, pues a causa de este Marcos. Sí, este es el Marcos, hermanos, que causó esa división entre Bernabé y Pablo, que según los estudios, hermanos, las historias, nunca más volvieron a trabajar juntos, ¿sí? Entonces Marcos, pues se dice que se regresó porque era joven, porque no estaba preparado para la presión. Yo creo que ya estando ahí y viendo cómo iba a ser todo, no estaba listo, ¿sí? No quiso ya estar ahí y se regresó a su casa. Hay incluso quienes dicen, hermanos, que extrañaba a su mamá. Algunos escritores ponen eso en sus comentarios, hermanos. No sabemos por qué se quiso regresar, pero se regresó, ¿sí? Y eso causó la división, pues este Marcos es, hermanos. Pero después, si leemos más adelante, el mismo apóstol Pablo le pide a Timoteo que lleve a Marcos con él porque es de gran ayuda, ¿sí? El mismo apóstol Pablo hace referencia a Marcos como una persona que después lo ayudó mucho en su ministerio. Pedro también, Pedro lo consideraba como un hijo a Marcos, ¿sí? Era su ayudante. Y la casa de la mamá de Marcos en Jerusalén, hermanos, era una de las casas que se usaban para que la iglesia se reuniera. Entonces Marcos fue un personaje importante, hermanos, dentro de la primera iglesia. Un personaje, un joven que ciertamente tuvo una caída, que ciertamente tuvo ese bache, ¿verdad? Que hemos estado estudiando los domingos en el libro de los Hechos, ¿sí? Tal vez Marcos, hermanos, conoció a Ananías y Zafira, que como nos predicaba el pastor hace unos domingos, fueron quienes causaron ese bache, ese atorón de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Entonces, tal vez Marcos estaba ahí con ellos, tal vez hasta Marcos eran esos jóvenes que fueron a enterrar a Ananías y a Zafira, porque él era un joven, hermanos, cuando empezó. Entonces, retrocedió, hermanos, se atoró, se estancó, pero con la gracia del Señor salió adelante, ¿sí? Se puso a orar, seguramente, se puso a ayunar, seguramente estar cerca de Pedro, hermanos, trabajar junto a Pedro en Jerusalén. Seguramente Marcos le tocó ver cuando Pedro fue azotado junto con Juan, cuando fueron encarcelados, cuando fueron liberados. Seguramente Marcos iba caminando junto a Pedro cuando Pedro dice que, lo veíamos el domingo pasado, que la gente sacaba a sus enfermos para que su sombra los sanara. Seguramente ahí iba Marcos atrás de Pedro, de Juan, de Andrés, de Tomás, de Felipe, aprendiendo de ellos, hermanos. Se redimió. Y al igual que la primera iglesia, toda en su conjunto salió adelante y siguió siendo, en esa iglesia imparable, Marcos lo fue también, hermanos. Amén. Entonces, no es malo, hermanos,
que tengamos un bache, eso nos enseña Marcos, no es malo que tengamos un bache, que nos sintamos tristes, que nos sintamos débiles, que nos sintamos angustiados, pero con el poder del Señor, hermanos, hay que salir adelante. Lo malo es que nos quedemos ahí, en ese bache, atorados, y decidamos nosotros mismos no seguir, no continuar en la obra. Pues aquí está, hermanos, el ejemplo de un joven que estuvo confundido, que estuvo perdido, que sintió miedo, que sintió vergüenza seguramente después de ver a Pablo, que sintió pena de ver cómo su tío y su amigo Pablo se separaban por causa suya, pero que salió adelante, hermanos, que escribió un evangelio y que para muchos historiadores, muchos comentaristas, por mencionarles a alguien, el hermano William Barclay, que es uno de los principales comentadores o comentaristas, mejor dicho, del Nuevo Testamento, hermanos, es una referencia importante al momento de estar estudiando cualquier libro del Nuevo Testamento. Si usted tiene tiempo, busque ahí en internet comentario de William Barclay del Nuevo Testamento. Para él, hermanos, este libro, el libro de Marcos, es el más hermoso, no solamente de toda la Biblia, sino de todo el mundo, de todos los libros que se han escrito. A pesar de lo sencillo, ¿sí?, a pesar de lo brusco que pudiera ser, para este hermano que es o que fue, porque ya falleció ya hace muchos años, fue que escribió el hermano a finales del siglo XIX, 1880, 1890, pues para él, una institución dentro del estudio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos es el más hermoso, ¿sí? Y eso no quiere decir que para nosotros lo tenga que ser, pero seguramente la sencillez que tiene el Evangelio es lo que conquista, hermanos, cuando uno lee el Evangelio de Marcos, ¿sí? Él no entra en detalles, en fechas, en lugares, en que la cortina era roja, no, hermanos, él directo a los datos, al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el contenido de Marcos, ¿sí?, volvemos a lo mismo, él no centró su atención, fíjense, ni siquiera en el orden en que sucedieron las cosas. Él solamente se enfocó, hermanos, en narrar los hechos. Y a veces es lo más simple, hermanos, lo más hermoso, ¿sí? Por ejemplo, cuando un niño, cuando nuestros hijos, nuestras hijas, nos empiezan a contar un cuento, una historia que ellos imaginan en su cabecita, nos empiezan a platicar cómo fue su día. Es muy agradable, hermanos, es muy hermoso platicar con un niño. Yo lo vivo con mis hijas todos los días, ¿sí? Mi pequeño pues todavía no sabe hablar, pero con mis hijas que ya saben hablar, cómo platican todo de una manera hermosa, de una manera libre, de una manera inocente, ¿sí? No miden sus palabras, pero tampoco son groseras. Es decir, expresan lo que sienten, hermanos, ¿sí? No están buscando quedar bien conmigo o quedar bien con mi esposa. Ay, a ver qué digo para que no me regañen. No. Simplemente como vivieron las cosas, como vivieron el día, me lo platican, ¿sí? Si hicieron alguna travesura, si se pelearon, llegan y, ay, papi, es que hoy me porté mal. Y es que le hice esto a mi hermanita, o le hice esto a mi hermanito, o desobedecí a mi mamá. Y es hermoso escuchar a un niño hablar así, hermanos. Entonces, si tomamos en cuenta que el libro de Marcos fue escrito de esa manera, pues por eso es que es un libro hermoso, porque es un libro sencillo, ¿sí? Que no busca deslumbrar a nadie con su estilo literario, sino simplemente contar lo que pasó y punto. Fíjense. Bien sencillo, ¿sí? 16 capítulos, prólogo, predicación de Juan el Bautista e inicio del ministerio de Jesús, ¿sí? Del capítulo 1 al 15. Y luego, del capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. Y luego, Jesús el Mesías, capítulo 1, versículo 16 al capítulo 8, versículo 30, una demostración de que Jesús es el Mesías, al igual que en Mateo. Recordemos que Mateo se basó en el libro de Marcos. Y por último, Jesús, el Hijo del Hombre, es decir, su ministerio, ¿sí? Todo su ministerio, este es su ministerio. Y acá por los últimos capítulos, 14, 15, 16, su pasión, ¿sí? Sus últimos días, su última semana en Jerusalén. Entonces, nuevamente, pues de estos 16 capítulos, 12 hermanos nos hablan acerca del ministerio de Jesús, ¿sí? Nuevamente,
lo que vimos en Mateo, donde 16 de los 25 nos hablan acerca del ministerio, pues ahora 12 de los 16 nos hablan acerca del ministerio de Jesús. Si acaso el 1, un pedacito del 1 nos habla un poco de Juan el Bautista, y de ahí todo lo demás, el ministerio del Señor Jesucristo. Eso es un evangelio. Amén, hermanos. El evangelio hermoso de Marcos. Seguimos con el de Lucas, hermanos. Ahora, al contrario que el de Marcos, este es un polo totalmente opuesto, ¿sí? El evangelio de Lucas es el más largo, ¿sí? E inclusive el libro más largo junto con Hechos, también escrito por Lucas, del Nuevo Testamento, y es el mejor escrito, ¿sí? Están juntos, ¿sí? Son polos opuestos, ¿sí? Mientras Marcos es el más pequeño, es el más simple literariamente, pues ahora llegamos al más largo y al más refinado en cuanto a su escritura, ¿sí? Al que cuenta más detalles, al que se enfoca más en cosas que los demás no escribieron, hermanos. ¿Por qué? Pues aquí hay una razón simple, porque Lucas era médico, como ya muchos lo sabemos, ¿sí? Lucas era médico, y entonces los médicos, hermanos, no sé si a usted le ha tocado platicar con un doctor. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos a nuestro hermano Oscar, a nuestra hermana Isabel, a nuestra hermana Idalia, aunque no es doctora, es enfermera, ¿sí? Pero cuando uno platica con ellos, ¿no? Por ejemplo, con Idalia, que yo tengo muchísimos años de conocerla, y le pregunta a uno algo acerca de, ay, ¿por qué me duele la cabeza? Y no, hermano, se agarran contando que la vena de aquí, el hueso de acá, y que la glándula de aquí, y se agarra hablando no sé cuántas cosas con detalles, ¿sí? Con nombres científicos muy exactos, muy precisos, que esta glándula sirve para esto, que esta vena te ayuda así, así, y que tómate esta medicina y tómatela así, de esta forma, de cabeza te das 3 maromas y luego te tomas el vaso de agua con la izquierda, así, ¿sí? Entonces, ahí está Lucas también, como médico, hermanos, acostumbrado a dar los detalles para sanar a las personas, para diagnosticar a las personas, ¿sí? Para darles un tratamiento adecuado, como lo debe hacer un médico profesional, como lo era él. Por eso es que su evangelio es tan detallado, ¿sí? Aquí está, es preciso en detalles, como fechas, ¿sí? Datos y discursos, es decir, en los puntos y comas, en las diéresis y los acentos que dijo el Señor Jesús, ¿sí? Lucas, su evangelio, la forma en la que lo escribió es lo más parecido a un historiador moderno, ¿sí? Y en esto coinciden todos quienes hayan estudiado o hayamos estudiado el evangelio de Lucas, coincidimos en esto, ¿sí? En que es un evangelio muy completo, obviamente desde lo espiritual, ¿sí? Desde la inspiración que recibió de parte del Señor a lo literario, ¿sí? A la forma en que lo escribió. A diferencia de Mateo, que también es un evangelio muy bien escrito, ya lo vimos por el trasfondo del que venía Mateo, pero Lucas le escribe a los gentiles, ¿sí? Lucas, fíjense, Lucas es el único autor de todo el Nuevo Testamento y es de los pocos autores de toda la Biblia que no es judío, que no era judío. En el Nuevo Testamento es el único que no era judío, ¿sí? Al menos de los autores reconocidos. Lucas no era judío, entonces él enfocó su testimonio, ¿sí? Su evangelio, perdón, a los gentiles, ¿sí? A la iglesia gentil en general, que era donde él se desarrollaba. Recordemos que también Lucas fue compañero de Pablo en sus viajes, ¿sí? Recordemos que también Lucas sufrió penalidades junto con Pablo en Europa, en Asia, en Medio Oriente, ¿sí? Donde quiera que iba Pablo, que sufrió penalidades, en algunos de esos lugares estuvo Lucas. Entonces él conoció la iglesia gentil, él fue parte de la fundación, del establecimiento de muchas de estas iglesias gentiles. Entonces él escribió su evangelio precisamente para eso, para las iglesias gentiles, ¿sí? Y pues aquí lo vemos, ¿sí? Él se ocupa en llevar las buenas nuevas a los suyos. ¿A quiénes? Pues a los gentiles, ¿sí? Entonces es por eso que él usa él es más detallado, ¿sí? Porque un gentil, hermanos,
no entiende tal vez muchas cosas, o nosotros incluso, no tal vez, no entendemos muchas cosas, muchas costumbres, la cultura del pueblo judío, por mencionar algo. Si aún hoy en día, si nosotros vamos a la nación de Israel, no vamos a entender sus costumbres, no vamos a entender su cultura, no vamos a entender por qué venden, inclusive eso, por qué venden cierto tipo de comida en los mercados, en los supermercados, ¿sí? ¿Por qué la ropa es de tal color? ¿Sí? ¿Por qué las frutas se acomodan de tal forma, etcétera? No lo vamos a entender porque no vivimos ahí. Entonces, ese es otro hecho por el cual Lucas fue más detallado para que la gente que no conocía, que no conoció en su momento Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, todo el reino de Israel, pues tuvieran una imagen un poco más precisa del entorno en el que se movía nuestro Señor Jesucristo. Es por eso también que el libro de Lucas es más preciso en detalles que los otros, ¿sí? En explicar las fechas, por ejemplo, de las fiestas, porque si Mateo pone en la fiesta de los tabernáculos, un judío, que es a quien está dirigido el Evangelio de Mateo, lo va a entender de inmediato, sabe cuándo se lleva a cabo esa fiesta. Entonces, si Lucas pone la fiesta de la Pascua, ahonda un poquito más acerca de en qué temporada se llevaba a cabo eso, ¿sí? Si Mateo pone la presentación de Jesús en el templo, un judío lo entiende, entonces Lucas pone la presentación de Jesús fue a los tales días, ¿sí? Porque esa es la costumbre, ¿sí, hermanos? Es por eso también que Lucas escribió con más detalle para que nosotros los gentiles, y es por eso que a veces en la iglesia, hermanos, al menos aquí con nosotros, estudiamos más el Evangelio de Lucas por esos detalles que él da, que para los demás eran novios, para los otros tres autores, judíos, eran novios, para Lucas no lo eran, ¿sí? Y los da a conocer a su público, ¿sí? O a sus lectores principales, mejor dicho, que eran los gentiles. Aquí lo vemos, al ser médico de profesión, Lucas también tiene esta característica, nos entrega un evangelio más humano, ¿sí? Lucas, hermanos, es el evangelio en el que más milagros de sanidades aparecen de los cuatro. Sí, Lucas es un evangelio, o fue un evangelista que hizo mucho énfasis, que puso mucho detalle, mucha atención, por ejemplo, en los enfermos. Como médico, seguramente para él fue asombroso saber que un leproso se curó así, de un momento para otro. O sea, que ahora estás leproso y un segundo después ya no lo eres. Para él como médico seguramente fue algo asombroso el saber que un paralítico, hermanos, de nacimiento, que nunca había movido sus piernas, era levantado. El saber que un muerto, hermanos, era resucitado. Entonces, por eso es que para él como médico era muy asombroso y puso mucho énfasis, mucha de su energía en capturar estos momentos, ¿sí? Además, volvemos a lo mismo. Los extranjeros, los gentiles, no estaban acostumbrados a eso, porque, por ejemplo, en el pueblo de Israel tenemos pasajes como los del profeta Elías, los del profeta Eliseo, ¿sí? Los milagros que hacían, inclusive también de resucitar muertos, ¿sí? De que dejara de llover, de que cayera fuego del cielo. Si nos vamos más para atrás, los milagros, por ejemplo, que el Señor hizo por medio de Moisés en el desierto, que cayera comida de la nada, que llegaran las perdices, ¿sí? Las codornices, que se abriera el mar, etcétera. Para el pueblo de Dios era muy común eso, ¿sí? Entonces, si Mateo pone pues que se levantó un paralítico, a lo mejor ya no era tanto una novedad, porque ellos ya sabían que eso era posible, porque ya, por ejemplo, Naamán había limpiado a un leproso, ¿sí? Porque ya, por ejemplo, su rey David había vencido a un gigante, porque en el pasado tuvieron a un Gedeón que con 300 hombres venció a 22,000, ¿sí? Que, por ejemplo, un Sansón que tenía una fuerza sobrehumana. O sea, para los judíos era muy común saber esas historias, pero para un gentil no, nunca lo vieron, nunca lo escucharon. Y es por eso que pone énfasis en esto, en los enfermos, en los desafortunados, las mujeres, los niños. Y es el evangelio, lo decíamos, en el que se narran más sanidades, en el que más milagros de sanidades están escritos. Amén, hermanos. Bien, entonces, ¿cómo se divide? Bueno, primero del capítulo 1, versículo 1 al versículo 4 es el prólogo, es la introducción, es la dedicación.
de Lucas hacia Teófilo, perdón, que es a quien le escribe, es a quien le manda, ¿sí?, el tratado, el Evangelio, tanto el libro de Lucas, el Evangelio, como el libro de los Hechos. Luego viene pues una pequeña narración acerca de la infancia de Jesús y Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, de sus padres ancianos, de una mujer estéril como lo era su madre Elizabeth, ¿sí?, la infancia de Jesús, también el nacimiento milagroso, la concepción de una mujer, una virgen como lo era María, ¿sí? Aquí nos habla un poco acerca de eso, o nos habla bastante acerca de eso. Después, preparación del ministerio de Jesús. ¿A qué se refiere aquí? Pues, por ejemplo, el tiempo que pasó en el desierto, ¿sí?, ayunando, sin comer, el bautizo de Jesús, ahí en las aguas del río Jordán, que por cierto, hermanos, es importante considerar dónde fue bautizado Jesús. De acuerdo igual a la historia, ¿sí?, a la tradición, a lo que cuentan los primeros cristianos, Jesús fue bautizado, hermanos, en el mismo punto por el que el pueblo de Dios cruzó por primera vez el río Jordán. Cuando venían del desierto, que tenían que cruzar primeramente el río Jordán, que el Señor también detuvo el río, si ahí no lo partió ahí, detuvo el río para que el arca cruzara en seco, ¿sí?, para que el pueblo también pudiera cruzar en seco. Pues ahí, hermanos, por donde entró, por donde vino, fíjense, el cumplimiento de la promesa, de una de las promesas hacia Abraham, de que su pueblo poseería esa tierra, por el mismo punto en el que su pueblo entró, por ahí también fue donde nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, donde el Padre, ¿sí?, el Espíritu Santo desciende sobre él, donde el Padre habla, donde lo reconoce, donde públicamente dice: este es mi Hijo amado, ¿sí?, a él oíd, en él tengo complacencia. Ahí, hermanos, es donde una vez más viene a una entrada ahora simbólica del reino de Dios hacia su pueblo, ¿sí? Primero fue una entrada física donde se detiene el río, entra el pueblo, pasa el arca, que era la presencia del Señor, donde habitaba la presencia del Señor, y después una entrada simbólica, ¿sí?, donde desciende el Padre, donde desciende el Espíritu Santo sobre Jesús para llenarlo de su presencia y que empiece su ministerio y entre el reino de Dios al reino de Israel, ¿sí? Es ahí donde fue bautizado nuestro Señor Jesús. Y bueno, viene otra vez ministerio de Jesús en Galilea, ¿sí? Recordemos que Jesús no era de Galilea, Jesús nació en Belén, ¿sí?, en Judea, pero vivió toda su vida, o al menos su niñez, juventud, parte de su adultez, en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Si era Jesús Galileo, ¿sí? Galileo no porque se llamara Galileo, sino porque era la región de la que él venía, así que era en el norte de lo que hoy es Israel. En ese tiempo también, ahí estaba la ciudad de Nazaret, ahí fue donde él comenzó su ministerio, ¿sí? Después de ahí viene a Jerusalén. Entonces todo este trayecto desde Galilea, desde Nazaret hasta Jerusalén, pues es narrado aquí en estos capítulos. Fíjense, también son 10 capítulos, pero si nos vamos desde acá, son 4, son 15 capítulos. Luego, ya entrando en Jerusalén, son otros 2 capítulos. Entonces son, desde el 4 hasta el 21, son 17 capítulos donde se habla acerca del ministerio de Jesús, y 17 de 24. ¿Sí? Una vez más, el grueso y la parte más grande del libro abarca el ministerio de Jesús, ¿sí? Y por último, pues la última semana de Jesús en Jerusalén, en el capítulo 24:13 al 53. Aquí sería hasta el 24:12, hermanos, perdón, ya de lo que Jesús vivió en Jerusalén, ¿sí? Y pues la pasión y resurrección de Jesús, ¿sí? Pasión es el sufrimiento que él tuvo, si así se le llama esa última semana que Jesús tuvo en Jerusalén, desde la cena de la Pascua, que fue cuando pues él entra así después de la entrada triunfal, la última cena, que es la cena de Pascua, su juicio, su martirio, su crucifixión, su muerte, su resurrección, y luego pues ya
el ministerio que ejerció todavía otros 40 días después y su ascensión nuevamente con el Padre, ¿sí? Es lo que nos cuenta aquí Lucas en su último capítulo. Amén, hermanos. Entonces, el Evangelio de Lucas, hermanos, tiene esas peculiaridades que al ser escrito para gentiles, Lucas es más detallado en las pequeñas cosas o en cosas que tal vez, para Marcos, Mateo y Juan eran obvias, ¿sí? Para él no lo eran. Él tuvo que estudiar un poco más lo que era la cultura judía, tuvo que preguntar más para entender por qué Jesús hacía lo que hacía, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Jesús llegó y tiró las mesas afuera del templo? ¿Por qué dijo que pues su casa era ya una cueva de ladrones, hermanos? Porque eso era lo que se estaba haciendo, porque se estaba lucrando con algo que pues era para adorar al Señor, no para que el hombre obtuviera riqueza. Pero Lucas, al no ser judío, no entendía el sentido, el significado de lo que el sacrificio o de lo que el sistema sacrificial representaba para el pueblo judío. Lucas no lo entendía, entonces tuvo que poner un poco más de detalles, entendiéndolos primero él y luego la gente a quien él envió su evangelio, ¿sí? Ese es el evangelio de Lucas, también hermoso, hermanos, ¿sí? El evangelio de nuestro hermano Lucas. Y viene el último de los evangelios, ¿sí? El evangelio de Juan. Es el evangelio diferente, hermanos. ¿Por qué es el evangelio diferente? Ahorita lo vamos a ver. Lo invito a que abra su Biblia, hermanos, por favor. Vayamos al libro de Juan. Y antes de entrar de lleno, les explico un poquito por qué es diferente. Los tres primeros evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas, como ya lo dijimos, Marcos fue el primero, Mateo y Lucas están basados, y no quiere decir que son una copia, no, están basados en Marcos. Entonces, por ejemplo, si uno escribe todo el evangelio de Marcos, Mateo y Juan, muchas palabras coinciden, muchos pasajes coinciden entre sí. Se les llama evangelios sinópticos. ¿Por qué se les llama sinópticos? Porque los tres se pueden conformar una sola parte, ¿sí? Es una sola parte dividida en tres, ¿sí? Por eso se les llama evangelios sinópticos, porque si los escribimos así, en tres columnas, o los ponemos en tres columnas divididos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas, vamos a encontrar una gran semejanza entre ellos, ¿sí? En las fechas, en los sucesos, en las parábolas, en los milagros, en las sanidades, en las palabras de Jesús, en cómo entró él a Jerusalén, etcétera. Todo eso lo vamos a encontrar muy parecido. Podremos decir que igual, pero narrado de diferente manera. Pero Juan no es así, ¿sí? El Evangelio de Juan, hermanos, nos ayuda a llenar los huecos, por eso lo puse entrecomillado, ¿sí? Que quedan luego de leer los otros tres, ¿sí? Y no es que los otros tres estén mal escritos, hermanos. Es que Juan, recordemos, estuvo con el Señor Jesús desde el inicio de su ministerio, lo llamó desde el inicio, ¿sí? Era pescador a las orillas del mar de Galilea, del lago de Galilea, el mar de Galilea que en realidad es un lago, del lago de Galilea, también era de Galilea igual que Jesús, y entonces emprendió su ministerio o emprendió con Jesús desde que su ministerio empezó en el norte de Israel hasta que fue bajando a Jerusalén. Fíjense, ¿qué ejemplos tenemos aquí? No sé si usted se había dado cuenta, pero en el Evangelio de Juan no hay ni una sola parábola. No hay parábolas, hermanos, en el Evangelio de Juan. No existen las parábolas en el Evangelio de Juan. En lugar de eso, hermanos, en lugar de que Juan pusiera parábolas, en lugar de que Juan escribiera parábolas, él escribe o incluye largos discursos de capítulos completos acerca de las palabras de Jesús, donde él no narra que después de contar esta parábola apartó a sus discípulos y les enseñó lo que significaban. No. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que sea un evangelio malo, hermanos. No, para nada. Si es un evangelio diferente, Juan tuvo otra concepción, Juan tuvo otra visión acerca de lo que es el evangelio, acerca de lo que fue el testimonio de Jesús, el ministerio, por eso él lo contó diferente, ¿sí? Pero no porque él no estuviera de acuerdo con Mateo, Marcos y Lucas, para nada, hermanos, ¿sí? Él simplemente lo contó diferente, lo vivió diferente, lo contó diferente. Es como todo, por ejemplo, si yo le pregunto a usted qué piensa de la predicación
o qué enseñanza tiene usted de la predicación de este domingo. Por mencionar el ejemplo, el hermano Fer me va a decir una respuesta, el hermano Juan otra respuesta, el hermano Oscar otra respuesta, su servidor otra respuesta, y el pastor va a dar otra respuesta, sí, el hermano Enrique otra respuesta, etcétera, hermanos. Porque la palabra nos habla de diferente manera a cada uno de nosotros, conforme necesitemos en nuestro corazón, en nuestra vida, es como la palabra nos habla. Amén, hermanos. Entonces Juan vivió diferente. Si usted se va, por ejemplo, al capítulo 15 de Juan, y sobre todo si tiene una de esas Biblias en las que las palabras del Señor Jesús vienen en rojo, pues usted va a ver ese capítulo completamente rojo, ¿sí? Una o dos palabras en negro y todo lo demás completamente en rojo. ¿Por qué? Porque es un discurso completo, es una enseñanza completa, hermanos, del Señor Jesús. Y luego el 16 es lo mismo, y el 17 es lo mismo. ¿Sí? Son discursos completos, hermanos, del Señor Jesús. En lugar de las parábolas que incluyen los otros 3 evangelistas, Juan incluye sus discursos completos, sus predicaciones completas, sin los ejemplos que son las parábolas. ¿Sí? Recordemos, nuestro hermano Oscar nos ha enseñado muchas veces que una parábola es una historia ficticia basada en hechos reales, ¿sí? En situaciones reales, en situaciones comunes, reales, que suceden o pueden suceder todos los días. Pues Juan, en lugar de eso, en lugar de utilizar o de hacer énfasis en esa figura literaria que es la parábola, él mejor escribió todas las palabras completas de su maestro, ¿sí? Y esos 3 capítulos son un ejemplo clarísimo. Si usted tiene su Biblia de estas que yo le digo, que tienen las palabras de Jesús en rojo, usted va a ver que estos capítulos están prácticamente en rojo, completos, ¿sí? Ahora, en vez de tener tantos milagros y tantas sanidades, por ejemplo, como Lucas, aquí viene otro contraste, que decimos que Lucas es el que más sanidades muestra, ¿sí? En lugar de tener tantos milagros como Mateo, como Marcos y como Lucas, Juan nada más tomó 7, ¿sí? Seleccionó 7 milagros que nos van llevando a demostrar, o que van llevando al lector a demostrar, a encontrar el poder de Jesús. Miren, por ejemplo, un milagro que no aparece en los otros 3 evangelios y que es parte de lo que vamos a ver a continuación. El primero, en el capítulo 2, el de convertir el agua en vino, ¿sí? En las bodas de Caná, que es donde se dice que empieza el ministerio de Jesús, es donde la palabra nos enseña que ahí empieza el ministerio de nuestro Señor Jesús, al convertir el agua en vino. Ese no lo menciona Lucas, no lo menciona Mateo, no lo menciona Marcos. ¿Por qué? Porque es muy probable que, por ejemplo, Mateo no estuviera todavía con Jesús. Recordemos que Juan fue de los primeros en que Jesús llamó, de los primeros discípulos que él llamó, que él escogió, que eran de la región. Este milagro, Caná, era una región cercana, una ciudad cercana a Nazaret, de la misma región de Galilea, donde Jesús empezó. Es por eso que Juan estaba ahí, que Juan lo vio, ¿sí? Mateo vino su llamamiento un poco después. Amén, hermanos. Entonces, ese es el primero, no aparece en ninguno otro de los evangelios, ¿sí? Después viene, por ejemplo, en el capítulo 3, hasta el 4, déjenme ver, sí, en el capítulo 4, versículo 43, donde dice Jesús sana al hijo de un noble, ¿sí? Sana al hijo de un funcionario del gobierno de Israel. Ese es otro milagro, que no aparece en ningún otro evangelio. Después, al inicio del capítulo 5, es el paralítico de Betesda, otro milagro que no aparece en ningún otro evangelio, ¿sí? Y luego, alimentación de los 5,000, en el capítulo 6, ese sí aparece en los 4 evangelios, ¿sí? Es de los pocos que coinciden con los otros evangelios, la alimentación de los 5,000, donde se ve, hermanos, fíjense, primero empezamos con convertir el agua en vino, que podríamos decir algo sencillo, ¿no? Para el poder de nuestro Señor Jesús. Y luego vienen sanidades, ¿sí? El convertir el agua en vino, pues algo de una fiesta, algo
pues que podría parecer tal vez irrelevante, sí, pero es algo donde nos muestra que el Señor Jesús, hermanos, tiene cuidado de todos nuestros detalles, de todo lo que necesitamos, ¿sí? En ese momento, pues, el vino era algo importante, que sabemos que es un jugo de uva, ¿sí? Más que nada la traducción que se hace de la palabra vino, lo hace como una ayuda, hermanos, ¿sí? Para el novio que estaba en apuros, como para que el novio, hermanos, ¿sí? Pues no fuera avergonzado, no quedara mal delante de sus invitados. Hasta en eso el Señor Jesús nos ayuda, ¿sí? El convertir el agua en vino también pues tiene otro significado espiritual más profundo, ¿sí? De cómo pues su sangre iba a ser derramada, hermanos. Sabemos que el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesús. Después vienen las sanidades, ¿sí? Después viene, por ejemplo, la alimentación de los 5,000, donde el Señor nos provee. Ya lo hemos visto los jueves, ¿sí? Hace 2, 3 jueves, cuando hablaba el pastor de los dones de sanidades, donde Jesús no solamente murió para darnos salvación, sino también para darnos sanidad, hermanos. Entonces, el Señor Jesús tiene provisión, tiene cuidado de todas nuestras necesidades, ¿sí? Después viene Jesús anda sobre el mar, un milagro que no aparece en Lucas, por ejemplo, aparece nada más en Juan, Mateo y Marcos. Y déjenme ver, ese sí aparece en otros evangelios. Bueno, por ejemplo, también la resurrección de Lázaro es el último de los evangelios, ¿sí? Cuando ya Jesús está en Jerusalén en su última semana de vida, o poco antes, hermanos, de su última semana, donde se entera de la muerte de su amigo Lázaro y va y lo resucita. Ese es el último de los 7 que menciona el apóstol Juan en su evangelio. Entonces, no es un evangelio lleno de milagros, lleno de sanidades, es un evangelio que más bien está lleno, hermanos, de palabra, ¿sí? De palabra de poder de parte del Señor Jesús. Otra parte, ¿sí? Fíjense, el ministerio de Jesús se desarrolla alrededor de 3 fiestas de la Pascua. Es decir, estuvo en Jerusalén, hermanos, porque la Pascua se celebraba en Jerusalén. Estuvo en Jerusalén en ocasiones previas a la última semana de vida. Esto es muy importante, a su última semana de vida, porque generalmente entendemos, como lo veíamos por mencionar el ejemplo en el Evangelio de Lucas, donde empieza su ministerio en Galilea y va bajando hacia el sur, hacia Jerusalén. Y muchas veces pensamos, hermanos, que esa fue la única vez en la que estuvo él, Jesús, en Jerusalén, pero no fue así, ¿sí? Si se tiene el dato de que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y murió a los 33, pues son 3 fiestas de la Pascua, hermanos, que había que ir a celebrar al templo en Jerusalén, pues tiene lógica, ¿sí? Y vamos, por ejemplo, al capítulo de Juan, capítulo 2, versículo 13, donde vemos la primera de ellas. Dice, es donde purifica el templo, ¿sí? Y generalmente la purificación del templo siempre la vemos o siempre la entendemos que sucedió en la última visita a Jerusalén. Y no fue así, ¿sí? Aquí podemos ver que es en la primera, ¿sí? Dice, capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Juan, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? Esa es la primera. Luego, capítulo 6, versículo 4, nos dice lo siguiente. Nuevamente, ¿sí? Después, o mejor dicho, antes de la alimentación de los 5,000, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿sí? La segunda Pascua, otro año, hermanos, ¿sí? La Pascua, les repito, tenía que ser celebrada, o el sacrificio se iba y se llevaba a Jerusalén. Es cuando Jerusalén se llenaba más, hermanos, de gente, ¿sí? Es cuando todo el pueblo, toda la nación de Israel venía a Jerusalén o iba a Jerusalén, es cuando había más gente, ¿sí? Y la última, en el capítulo 13, versículo 1, que es la de la última cena, dice la palabra del Señor, permítanme, hermanos. Sí, dice, en su título, si tienen la Biblia Reina Valera, dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, que tradicionalmente eso lo hizo en la última cena. Dice, antes de la fiesta de la Pascua,
sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otra vez, tercera vez, la fiesta de la Pascua, ¿sí? Es muy diferente, hermanos, porque cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, el de Lucas, el de Marcos, entendemos, hermanos, que el ministerio de Jesús como si nada más hubiera durado un año, ¿sí? Comenzó en Galilea, en Nazaret, de ahí se fue bajando hasta que llegó a Jerusalén, su última semana y murió. Pero no fue así, hermanos. Jesús fue y vino de Jerusalén 2 veces y en la tercera fue donde ya entregó su vida, donde en Pascua murió, hermanos. ¿Sí? Por último, el ministerio de Jesús coincidió con el de Juan el Bautista al principio, ¿sí? Por último, aquí en la diapositiva. Cuando en otros evangelios, por ejemplo en Marcos, Mateo y Lucas, se nos da a entender que luego de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús comenzó a predicar, pero no fue así. Miren, por ejemplo, ahí en Juan 3, del 22 al 30, dice la palabra del Señor: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Judea es donde está Jerusalén, ¿sí? Y estuvo allí con ellos, es donde bautizaba Juan. Y Juan bautizaba también en Enos, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, ¿sí? Porque Juan no había sido aún encarcelado. Amén, hermanos. Entonces, Jesús junto con Juan coincidieron en su ministerio, ¿sí? Coincidieron en el desarrollo de su ministerio, a diferencia, por ejemplo, de Lucas 3:18. Lucas 3:18, que nos dice, mire, Lucas 3:18, sí. Dice, con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, Juan el Bautista, si hablando de Juan el Bautista. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y si seguimos adelante, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, se nos da a entender en los demás evangelios que primero Juan ejerció su ministerio, preparó el camino, como estaba escrito, y una vez que Juan fue encarcelado, Jesús comenzó. Pero no es así, hermanos, ¿sí? El apóstol Juan nos hace ver, nos explica de otra manera el hecho de que Jesús y Juan ejercieron su ministerio, coincidieron, ¿sí? Al inicio del ministerio de Jesús, al final del ministerio de Juan el Bautista, antes de ser encarcelado y morir. Amén, hermanos. Es por eso que decíamos que Juan llena esos huecos que pudiera haber, hermanos. Nos hace entender las cosas de otra manera. Volvemos a lo mismo, es complemento de los otros tres, no es oposición, no es opuesto a los otros tres, sino que es complemento de los otros tres. Amén, hermanos. Y bueno, Juan, como ningún otro evangelista de los otros tres, hace énfasis en demostrar la deidad de Jesús, en hacernos ver la relación de padre e hijo que tiene con el Creador, que tiene con el Señor, ¿sí? Con nuestro Padre, con su Padre Celestial. En Juan también es muy conocido porque tiene muchas referencias a cuando Jesús decía: yo soy, ¿sí? Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿sí? Yo soy una fuente de aguas vivas, el que de mí bebe jamás tendrá sed otra vez. Está lleno de esa frase de Jesús, ¿sí? Del yo soy, yo soy, yo soy. ¿Por qué? Por esto, porque Juan quiere demostrar, a diferencia de Mateo, que quiere demostrar que Jesús es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, Juan quiere demostrar que Jesús es Dios, ¿sí? Que Jesús no es un profeta,
que Jesús no es un hombre santo más de Dios y no es un enviado más, sino que Jesús es Jesús es Dios, ¿sí? Que Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Es otra particularidad, una peculiaridad que tiene también el Evangelio de Juan. ¿Cómo se divide? Bueno, el prólogo, capítulo 1, versículo 1 al 18, este es un poema, hermanos. Si creemos que no había poesía en el Nuevo Testamento, casi no hay, pero aquí tenemos un poema donde se nos habla acerca del Verbo, de cómo fue hecho carne, de cómo habitó entre nosotros, vimos su gloria. Es una introducción, un prólogo, como lo dice aquí, que tal vez no está seriado con el contenido que viene a continuación, ¿sí? Sino que es una partecita, hermanos, estos 18 versículos que podrían estar perfectamente escritos en cualquier otro libro de la Biblia, porque no irrumpen directamente en la historia que el evangelista Juan, que el apóstol Juan cuenta, ¿sí? No sé si me explico. Es como una parte aparte, valga la expresión, ¿sí? O sea, dentro del mismo evangelio, pero aparte. Si más bien, ahí no inicia el evangelio, por decirlo así, ¿sí? Sino que después de ahí es donde ya empieza él a contar acerca del ministerio de Jesús, también fíjense, del 1 al 12, y luego ya del 13 al 21, los últimos días de Jesús, ¿sí? El prólogo es como una partecita aparte. Léalo, hermanos, para que me entienda, léalo el Evangelio, para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Es esta partecita que adorna, que hace bonita la entrada, hermanos, al Evangelio, ¿sí? Donde nos demuestra que Jesús existía desde el inicio de la creación, que Él estaba en el inicio de la creación con el Padre, con el Espíritu Santo, que fue hecho carne, que vino a vivir en la tierra, ¿sí? Y que de ese Jesús, de ese verbo hecho carne, es de quien se va a hablar en ese Evangelio. Amén, hermanos. Ese es el prólogo de Juan el Bautista. Es un poema muy bonito que vale la pena leer también, hermanos. Y bueno, este es el Evangelio diferente, el de nuestro hermano Juan, que habla mucho acerca de la deidad, ¿sí? De nuestro Señor Jesús, de que Él es Dios, y que también en sus cartas, hermanos, hay muchas referencias, hay mucho parecido entre el contenido de las 3 cartas del apóstol y su Evangelio, ¿sí? Porque también en sus cartas, hermanos, ya de una forma, tal vez ustedes lo quieren ver así, más relajada, de una forma diferente, habla acerca del amor de Dios, de cómo Jesús vino a demostrar ese amor, el cual a nosotros nos llama a ser santos, a corresponder a ese amor, a dejar el pecado. Amén, hermanos. Y bueno, por último, hermanos, ya para terminar, el propósito de los evangelios, hermanos, que nos quede bien claro, si es el de mostrarnos a Jesús como Dios hecho hombre, ¿sí? No como un profeta, no como un enviado más, no como un santo, hermanos, sino como Dios hecho hombre, no como un hombre muy importante, sino como Dios hecho hombre. Nos sensibiliza en cuanto a que Él fue puesto a prueba, hermanos, hasta su último límite, hasta sudar sangre, hermanos, ¿sí? O sea, creemos que Jesús tuvo una vida de ensueño, estando aquí, ¿sí? Con todos los 12 a su servicio, a sus órdenes, y todavía más gente que lo seguía, otros 70, los que también Él mandó, y todavía otras muchas personas más que estaban siguiéndolo, pero no fue así, hermanos, ¿sí? La vida de Jesús fue puesta a prueba en cuanto a cansancio físico, espiritual, mental. Su alma se sintió afligida, su corazón se sintió partido, hermanos, sintió una presión, sufrió una presión que nadie de nosotros ha vivido siquiera, ¿sí? Siendo Dios, hermanos, siendo Dios encarnado, se separó, hermanos, de su deidad, ¿sí? Negó, hermanos, su puesto de privilegio para venir a salvarnos. Entonces, fue puesto a prueba hasta su último límite y experimentó cada una de las cismas, es decir, de los agujeros, hermanos, de los hoyos, de los problemas en los que nosotros hemos estado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para aprender, para que nosotros, hermanos, aprendamos, no Él, para que nosotros aprendamos a decir en medio de nuestro Getsemaní, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de esa presión terrible, hermanos, que estemos sintiendo, a pesar de eso, que aprendamos a decir, Señor, Padre, hágase tu voluntad y no la mía.
Amén, hermanos. Esto es lo que nos enseñan los evangelios, hermanos. Es lo que aprendemos de ellos. A ver en nuestro Señor Jesús el ejemplo de que a pesar de que seamos quienes seamos, hermanos, tengamos el puesto que tengamos en la iglesia, el título que quieran, el ministerio que quieran, el dinero que quieran, la casa que quieran, la situación, hermanos, que cada uno de nosotros estemos viviendo, a pesar de eso tenemos que aprender a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? Ayúdame, Padre, a pasar esto, ¿sí? El Señor Jesús lo dijo, si puedes, Padre, que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Amén, hermanos. Entonces, si el Señor no quiere, hermanos, si el Padre no quiere que la copa pase de nosotros, no va a pasar, hermanos. Aprendamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, muerte, martirio, juicio, resurrección, de su ascensión, a vivir bajo la voluntad del Padre. Amén, hermanos. Si Él siendo Dios se humilló, se convirtió en hombre por nosotros, ahora nosotros, hermanos, humillémonos y seamos santos por Él. Amén, hermanos. Esos son los evangelios, hermanos. Hasta aquí llevamos los primeros 4 libros de la Biblia. Continuamos obviamente la próxima semana, también si el Señor nos lo permite, o no ha venido Él por su iglesia. Estaremos aquí nuevamente el próximo martes, hermanos, estudiando ya los libros, o el libro histórico, mejor dicho, el libro de los Hechos y las primeras epístolas del apóstol Pablo, las primeras epístolas paulinas, que son hermosas, hermanos, que están llenas de enseñanzas que vienen a reforzar esto, ¿sí? Las epístolas vienen a decir, bueno, si tú ya estás viviendo, o sea, tú ya aceptaste la voluntad del Padre en tu vida, ahora pues vive de esta manera, sigue estos consejos, sigue la palabra de Dios, pues para que no perdamos esa esperanza, hermanos, de que Jesús viene por su iglesia. Amén, hermanos. Vamos a terminar, hermanos. Póngase ahí en reverencia delante del Señor, ahí en su casa, hermanos, con los suyos nuevamente lo pedimos. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición tan grande que nos das de aprender más de tu palabra, Señor, de aprender más y más, Señor, de ti, Padre. Te pido nuevamente, Señor, en este momento que en nuestro corazón, Padre, nazca esa inquietud, Padre, esa ansiedad, Señor, de conocer tu palabra, Señor, ese anhelo, Padre, sobre todo, Señor, de leer tu palabra, Señor, de conocer, Padre, las palabras de tu Hijo Jesucristo que hemos estudiado el día de hoy, Padre, de entenderlas, Señor, y sobre todo que nos ayudes, Padre, tú a vivirlas, Señor. Porque la prueba es difícil, Señor, porque el momento es complicado, Padre, pero confiamos en ti, Señor. Tenemos fe en ti, queremos, Padre, tener fe en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, Señor. Sé con todos mis hermanos, Padre, alrededor del mundo, alrededor de nuestro país también, Señor. Fortalécelos a todos, Padre. Ayúdanos a todos, Padre, a seguir adelante cada día sin parar, Señor, conociendo tu palabra, Señor, siendo fieles a ti, orando, ayunando, Padre, y teniendo esa comunión contigo, Padre, que nos ayude, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe gloria y honra por siempre. Sé exaltado, Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana nuevamente, si el Señor así lo permite, si el Señor así lo desea. Aquí nos vemos, hermanos. No se pierda el estudio de mañana, ¿sí? De la epístola del apóstol Juan. No se pierda el del jueves de los dones, el estudio de los dones. Y pues sigamos, hermanos, apoyando los videos tanto en Facebook como en YouTube. Ya sabe, deje sus comentarios, denle like, reacciones, quienes lo estén viendo en vivo ahí en YouTube, en Facebook, reaccionen, hermanos, para que estos videos empiecen a ser sugeridos por los mismos medios a otras personas. Amén, hermanos. Si hemos llegado hasta Canadá, Israel, Colombia, Ecuador, España y no sé qué otros lugares estemos, hermanos, y no sé en qué otros lugares nos estén viendo, pues sigamos apoyando para que más personas tengan el privilegio de conocer la palabra como lo estamos teniendo nosotros. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga, que pase una excelente noche, hermanos, que cene rico.
Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.